Pero lo interesante es eso, que también puedes ya subrayar blogs, páginas web o cualquier contenido en Internet y vamos a poder ver todo ese contenido en un mismo espacio. Aquí es lo que les comentaba. Esta herramienta a mí es de las que me parece más interesante, se llama RedMill. RedMill lo que permite es descargarte, bueno, tú puedes volcar tus libros sin DRM a la plataforma, tienes una aplicación para el iPad, todo lo que lees, todo lo que subrayas se queda en tu perfil, puedes seguir a otros lectores te pueden seguir a ti, puedes hacer que muchos lectores descubran libros, vean tus comentarios, vayan a ese libro, luego también pueden hacerte preguntas, o sea, se establece una comunicación directa en el que se acercan a tu perfil y pueden ver dentro de tu libro tus anotaciones. RedMill, bueno, esta foto que vemos aquí es una de las, a partir de esa foto es cuando en RedMill empezaron a ver el proyecto que querían hacer. Esta foto es un libro súper anotado, como podemos ver, del Ulises de James Joyce, y es una de las amigas de los que han iniciado el proyecto, ¿no? Cuando vieron esto dijeron, bueno, necesitamos hacer una herramienta realmente eficaz en la que podamos compartir todas esas notas y bueno, que no sea tan incómodo, ¿no?, para la lectura. A propósito de lo que hablamos precisamente de eso, de la experiencia de lectura, la importancia de la experiencia de lectura y de esa interfaz que haga que nos sintamos cómodos con una pantalla, porque hasta ahora nuestra manera de leer era con el libro y nos manejamos muy bien con el libro en papel. Y la experiencia de lectura en pantalla yo entiendo que todavía puede ser un poco incómoda, ¿no? Pues todas estas herramientas es por lo que están luchando, por conseguir esa interfaz de usuario que sea amable, que sea enriquecedora para la lectura y que consiga un punto de emoción como el que ha conseguido el libro de papel durante 500 años. Pero bueno, hay otras herramientas de lectura que van más allá de las anotaciones. Esta me parece especialmente interesante. Se llama Booklamp y lo que hace es un proyecto que se llama el genoma del libro. Es muy, muy interesante porque, aquí lo veis, pone el ADN del libro, porque lo que hace es algoritmos a partir de todos los libros que, en este caso el modelo consiste en que la editorial le da los libros y ellos lo que hacen es escanear todo el libro y semánticamente hacen como una comprensión del libro a partir de todas las palabras, los diálogos, los personajes, las emociones, los utensilios que salen, ¿no? Es una manera de escanear el libro, entenderlo y, como vemos aquí, dar un perfil, un ADN del libro. Yo quise buscar, no es que sea descortés, quise buscar algún libro de algún autor colombiano, pero lo malo de todas estas herramientas es que todavía están en fase beta y, lógicamente, son de ámbito anglosajón y los autores que tienen y los libros que tienen se lo han proporcionado a algunas editoriales inglesas y americanas y todavía no tienen libros de autores españoles, hispanoamericanos o latinoamericanos y ni siquiera en inglés, ¿no? Entonces yo hice una búsqueda. Busqué este libro de Dickens, que para mí es mi libro preferido, y quise ver el genoma, el ADN, que antes te daba un gráfico, era un gráfico más visual, ¿no? Yo les escribí diciéndole por qué les habían cambiado, que es estas ventajas de estas herramientas en fase beta, ¿no? Que puedes hablar con ellos, preguntarles, diciéndoles, pues a mí me gustaba más esto, me gustaba más lo otro, ¿no? Y me dijeron que simplemente habían cambiado, ahora te dan esta especie de barras indicadoras según lo que podemos ver, ¿no? No sé, ¿puedo...? Aquí podemos ver, todas estas barras indican diferentes aspectos del libro, ¿no?, a partir de una búsqueda semántica. Pues artefactos, caballos, carruajes, cualquier tipo de herramienta, cualquier tipo de sustantivo, te hace una especie de mapa del libro. Entonces, ya os digo, antes era un gráfico que era mucho más visual, pero yo creo que esto es más detallado. Aún así les escribí para preguntarles y me dijeron que sí, que el gráfico estaba muy bien, tenía mucha aceptación, pero que con esto podían ser más certeros, ¿no? Entonces yo, cuando puse Grandes Esperanzas de Dickens, me apareció este genoma y al hacer la búsqueda te recomienda otros libros que con esa misma semántica, con ese mismo ADN, te va a recomendar otra serie de libros, ¿no? Uy. Y entonces, según este ADN de este libro, aquí, como vemos, te salen todos estos libros, ¿no? El modelo en este caso, ya os digo, es el propio editor en el que le tiene que dar los libros a esta herramienta y ellos se encargan del trabajo, ¿no? A mí me parece una herramienta
muy interesante. Me parece muy atractiva, sobre todo para los que nos gusta leer, nos gusta la lectura y queremos que nos den una relación de libros, no simplemente porque un amiguito en Facebook también lo tiene, ¿no? Sino porque yo creo que es mucho más certero. Vaya. Esta es otra herramienta, yo la conozco un poco más porque he trabajado con ellos. Es una herramienta que es de recomendación porque se basa en la experiencia de lectura y en el consumo real. No sé si la conocen. Creo que dentro de poco se va a establecer en España ya por fin. Está en portugués, está en fase beta, no sé si está en abierto o no. Esta herramienta lo que hace es que tú puedas hacerte, como en todos estos que estamos viendo, tu propio perfil, descargarte libros, comprarlos en la misma plataforma. Esto es un ecosistema cerrado. La ventaja pues, de Findings y de estas otras plataformas que acabamos de ver es que son modelos abiertos, ¿no? Esto es un poco más cerrado. Tiene su propia aplicación de lectura para el iPad, para el escritorio y lo que te permite es eso, descargarte los libros y luego establecer un perfil y que todas tus notas las pueda ver los mismos lectores. Tú puedes ver un libro que tú has leído, qué persona lo ha subrayado, qué ha comentado en ese instante, que a lo mejor tú has subrayado algo, le das una pestañita y resulta que muchísimos lectores de todo el mundo han subrayado eso mismo o han anotado algo al respecto, ¿no? Es algo que me parece muy interesante. Está teniendo mucho éxito, claro, en el sector del libro de texto, sobre todo. Ahí. Aquí vemos como el historial de todas las actividades o de todo lo que están haciendo otros lectores. Y esto te descubre lectores por tus mismas afinidades y luego tú descubres lecturas que a lo mejor en la vida hubieras imaginado siguiendo esos mismos perfiles o siguiendo esos mismos comentarios que hacen gente que le gustan tus mismos libros, no conoces ni nada, ni vas a conocer en la vida posiblemente y a lo mejor ni siquiera interactúes con ellos. Pero resulta que has cogido un libro que te gusta mucho, has subrayado, has hecho un comentario y ya os digo, cuando le das a la pestañita de repente tienes ahí cientos, miles incluso de lectores que han subrayado lo mismo o han hecho algún comentario, ¿no? Cada libro tiene, además, aparte, esta herramienta lo interesante también es que cada libro tiene un valor comunitario, se forma alrededor del libro y alrededor de temas, y alrededor de géneros, y alrededor de diferentes grupos de lectura, se forman análisis concretos de los libros, de los géneros e incluso de autores y personajes, ¿no? La visualización de los libros más valorados significa que eso que vemos ahí como una especie de nube de tags muy visual, lo que hace es enseñar los libros más grandes son los que han tenido comentarios más favorables o han sido más veces subrayados o han conseguido más lecturas y los más pequeños los que menos, ¿no? Entonces te da una imagen muy certera de cuáles son los libros que más gustan y menos gustan y lo puedes ver en general, lo puedes ver por tus amigos o lo puedes ver simplemente por los lectores que ni siquiera conoces, ¿no? Luego hay algo que yo sé que preocupa mucho, que es esto de la privacidad. Dices, vale, yo quiero leerme un libro, pero no quiero que la gente vea lo que he subrayado, o no quiero que vean qué libros tengo en mi biblioteca, ¿no? Bueno, pues es muy sencillo, porque lo que tienes es una pestaña en la que tú también controlas el nivel de privacidad en todo momento. No hace falta enseñarlo todo. Tú puedes escoger que los seguidores sean solo tus amigos, que sea cualquier persona, o incluso que no sea nadie. El hándicap de esto es que en el momento en que no interactúas, en el momento en que no compartes, la herramienta no va a poder tener ese feedback de recomendarte a ti otros libros, ¿verdad? Lo interesante también de este tipo de herramientas, en este caso concreto de Copia, es que nos va a dar datos reales, que esto es muy importante para las editoriales, datos reales de lectura. Sabe cuándo nos hemos descargado un libro. Bueno, es que esta plataforma también va a poner a disposición de los usuarios esto que se llama ahora plataformas transversales de contenidos culturales, ¿no? Que son pues, libros, pero también música, vídeos, videojuegos. Pues esta herramienta sabe en todo momento cuándo se ha descargado los usuarios libros. Cualquier herramienta de medición en este sector yo creo que es fundamental porque nos va a dar datos reales de quién nos lee, a qué hora nos lee, en qué formato nos va a leer. Nos da los horarios, los hábitos de lectura de la gente que se descarga ese libro en la aplicación móvil de Copia, por ejemplo. Algo que es muy interesante, los datos que tenemos de Estados Unidos de esta herramienta es que a la hora de comer hay muchísima gente que lee en el móvil. Y claro, la explicación es esa, que la gente cuando va a comer está comiendo y está con el móvil leyendo, ¿no? Mientras que sin embargo hay otros datos que por la noche la gente lee mucho más en tabletas, como vemos aquí.
Y hay un dato también muy interesante de esta herramienta, que es que los lectores cuando les falta un 20% para acabar el libro, ya empiezan a buscar libros similares a ese que están leyendo cuando la lectura ha sido muy satisfactoria, ¿no? Te da datos también de cuando la gente abandona un libro, cuando no le interesa nada un libro, ¿no? Pero esto me parece muy interesante, eso de ese 20% cuando falta para acabarte el libro y que la gente empiece a buscar un libro, ¿no? Yo creo que estas herramientas pueden ser muy válidas y muy útiles para los editores. Luego también te da datos de lecturas mixtas, cuando la gente lee con el ordenador, en la aplicación o en el móvil, ¿no? Cualquier dato, ya digo, va a ser fundamental en el mundo, en este ecosistema de Internet para conocer a nuestros lectores y para que se conozcan entre ellos. Esta es una de las herramientas que a mí más me ha llamado la atención, no sé si la conocen, se llama Small Demons. El nombre viene a propósito también de un cuento de Borges. Es una herramienta en la que... Perdón. Vale, perdón. Es una herramienta que da muchísima información y, sobre todo, yo creo que hasta ahora es la que más ha conseguido unir lo que es la lectura compartida en un ecosistema, bueno, bueno, Internet ya no es una herramienta, sino lo que es Internet en sí, ¿no? Lo que hace son relaciones contextuales también del libro, parecido a lo que hacía Booklamp. Pero en este caso las búsquedas son mucho más concretas, o no mucho más concretas, pero a la hora de establecer relaciones, aparte de que es mucho más visual, también es mucho más definido. Este tipo de relaciones, este tipo de referencias contextuales, tú, por ejemplo, yo en este caso busqué un libro de Fitzgerald, Suave es la noche. Digo lo mismo, no quiero ser descortés, pero es que no había ningún autor latinoamericano y colombiano todavía. Ya os digo que son herramientas que están en fase beta y apenas tienen todavía contenido, ¿no? Pero yo creo que va a ser muy interesante utilizarlas. Pues yo lo que hice fue buscar a la novela esta de Fitzgerald, porque me acordé que tiene muchas... Es una novela que viaja mucho, se recorre toda Europa, gran parte de Estados Unidos, ¿no? Y entonces quise ver cómo hacía este tipo de relaciones que os estoy comentando. Porque tú cuando buscas en el libro, buscas un autor, puedes buscar un autor, un libro, un personaje. Yo lo primero que hice fue buscar Fitzgerald, puse después Suave es la noche, y me aparecieron todos esos lugares que salen mencionados en el libro. Y falta alguno. En este caso nos señalaba la Costa Azul, por ejemplo. Luego también nos salen todos los libros que salen mencionados en ese libro. Todos los autores que salen mencionados en ese libro. Nos salen objetos, nos salen personajes o otros escritores. Algo que es muy interesante, yo creo que a todos los que nos gusta leer, cuando hemos leído un libro hemos descubierto que ese autor estaba hablando de otro libro, o estaba hablando de otro autor, o estaba hablando de tal café famoso, o está hablando de tal músico de jazz, ¿no? En este caso, ¿no? Yo creo que son esas referencias que a todos nos han encantado, que muchas veces las hemos anotado mentalmente o que las hemos buscado después en la enciclopedia o en otros libros o donde fuera, y resulta que aquí lo tenemos en una misma herramienta, ¿no? En este caso concreto, por ejemplo, de Fitzgerald todavía no hay mucho contenido. Si buscamos autores más contemporáneos, seguramente encontraremos todavía muchas más entradas, ¿no? En este caso, cuando me puse a buscar, una de las menciones que hacía de otro autor, por ejemplo, fue todos esos autores que mencionaba en el libro, Sinclair Lewis, pues entonces le di Sinclair Lewis y otra vez vuelves a empezar. Encuentras un nuevo autor, encuentras un nuevo libro, encuentras un nuevo título, encuentras un nuevo género, una nueva ciudad a la que viajar. Esta herramienta, que es también una herramienta para editores, Random House también lo hizo con Booklamp, en eso han sido pioneros. Les ha dado todo el contenido de este autor de